Que Dios te bendiga, bienvenidos a una nueva reunión por las redes que tenemos hoy una reunión muy especial porque es reunión de oración, con gozo y alegría venimos a compartir este tiempo y queremos que te sumes junto con tu familia. La verdad que es como decía, un gozo y una alegría poder compartir este tiempo. Vamos a tener un tiempo de oración, también vamos a compartir la palabra de Dios, adorar a nuestro Señor y vivir este momento que hemos apartado juntos para poder celebrar el nombre del Señor. Agradecemos al Señor poder encontrarnos una vez más y queremos invitarte. Vamos a orar y pedirle que Dios pueda hablar, pueda estar allí, obrando en cada hogar, en cada lugar donde nos están siguiendo, tanto a través de las redes sociales como aquellos que nos escuchan por la 106.5. Oramos al Señor. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más. Amén. Gracias por un nuevo encuentro que podemos compartir a través de las redes sociales, a través de la radio. Damos gracias al Señor por tanto cuidado, por tu compañía. Y ahora, Señor, que estamos iniciando este nuevo servicio, oramos y pedimos tu bendición. Pedimos, Señor, que allí en cada casa, Señor, en cada lugar donde están compartiendo, Señor, puedas tú estar obrando, sea tu Espíritu, Señor, allí reconfortando, hablando a cada corazón. Padre, en el nombre precioso de Jesús, oramos y damos gracias en esta hora. Gracias por un nuevo encuentro que podemos compartir. Sí, Señor. Te honramos, te adoramos a ti, Jesús. Amén y amén. Vamos a adorar a nuestro Señor todos juntos. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú,
la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Quería invitarte a que puedas abrir tu Biblia y juntos podamos leer un verso de la palabra del Señor que se encuentra en el Salmos 5, verso 3. Dios hablaba a mi corazón en estos días y quería compartírtelo. Salmos capítulo 5, verso 3. Dice la palabra del Señor: Oh Dios, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Qué hermoso verso. Oh Dios, de mañana oirás mi voz. Qué importante que es buscar al Señor de mañana. ¿Cómo empiezan nuestras rutinas del día, ¿no? Cuando nos levantamos, ¿qué cosas hacemos? Tal vez cuando recién empezó marzo, el mes de marzo, nuestras rutinas eran otras porque nos levantábamos, desayunábamos con los niños, algunos se tenían que ir al colegio, entonces los llevaban los papás al colegio, los dejaban en aquel lugar, en la escuela, y luego iban a su trabajo. A lo largo del año han cambiado las rutinas que se hacen en el hogar. También cambian según el día, ¿no? Hay días que son más atareados que otros. Pero qué importante que es meditar en la palabra del Señor y ver que nuestra prioridad tiene que ser cada mañana, al levantarnos, al despertarnos, al abrir nuestros ojos, buscar del Señor. Hacerle oír nuestra voz, como dice allí, de mañana oirás mi voz. Es importante, hace unos días compartía con las hermanas la importancia de buscar al Señor temprano, la importancia de buscar al Señor ni bien amanece el día, nuestro día, por sobre todas las cosas, Señor. porque es ahí cuando nuestra mente no está tan atareada con cosas, con las cosas que debemos hacer, no hay tantos ruidos, no hay tantas distracciones. Podemos entrar en su presencia y disfrutar de ese momento, es especial, es hermoso. No importa allí si tu mañana comienza a las 6 de la mañana, si comienza a las 8, lo importante que es lo primero buscar del Señor, buscar de su presencia, ir a su presencia para oír lo que Él tiene para decirnos. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Gracias. También hablábamos con las hermanas de esto de buscar al Señor temprano. ¿Qué implica? No solo en el día ponerlo a Él en primer lugar, sino también cuando tenemos que tomar decisiones. Ir temprano, primeramente a Él, a buscar lo que Él tiene para decirnos. ¿Cuántas veces decimos, Señor, qué pensás de esto? A veces buscamos en personas, voy a hacer tal cosa, voy a emprender tal otra, voy a ver un trabajo. Y primero preguntamos en las personas, ¿qué te parece? Pero qué importante porque la palabra nos dice que primero debemos buscar en el Señor. Que cualquiera sea la decisión que tengas que tomar, primero busque de Él, te presentes delante de Él y puedas esperar. ¿Qué es lo que Dios tiene para decirte? No nos aventuremos y hagamos cosas y luego pidamos al Señor que bendiga lo que estamos haciendo. Primero debemos buscarlo a Él. Primero debemos buscar qué Dios piensa de lo que voy a hacer en este día, de la rutina que tengo para llevar adelante. Conozco personas de años que en todo buscan dirección del Señor, aún de lo que van a cocinar, aún de lo que van a hacer en ese día. En todo buscan dirección del Señor. Y qué bueno que es esto, porque cuando Dios bendice lo que estás haciendo, lo que vas a emprender, no hay mejor allí recompensa, no hay mejor bendición
que Dios esté involucrado en toda nuestra rutina, en todo lo que tengamos que hacer. Meditaba en esta palabra y, como decía, quería compartírtela. Qué importante que podamos buscar al Señor temprano, cada día. Amén. Él en primer lugar. Y luego haremos todas las cosas. Después te Amén. alcanza el tiempo para hacer todo lo que tenés planificado. A veces llega el día y decimos, ay, hice pocas cosas o hice muchas cosas. Se pasó el día volando. Pero qué importante que es que en ese día, que en este día, que mañana tu prioridad, mi prioridad sea presentarnos de mañana, temprano, ante el Señor y podamos no solo nosotros hablar y que Él oiga nuestra voz, sino que también nosotros podamos seguir lo que Él tiene para decirnos. Porque en Él encontramos guía, en su presencia encontramos dirección, en su presencia encontramos refugio, seguridad, esperanza, un abrazo, encontramos consuelo en su presencia. Todo lo que estemos necesitando en este tiempo lo encontramos en la presencia del Señor. No debemos buscarlo en otro lado, todo lo tenemos en el Señor. Así que te animo a que cada mañana, cada día pueda empezar de la manera correcta, de la manera que el Señor quiere y que es buscando de su presencia. Amén. Gracias, Señor. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento y tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Señor, danos esa paz tan eterna que tú tienes. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú.
haz que brote en mí tu respuesta, Dios. No quiero ahogarme en mi humanidad, haz que brote en mí tu respuesta, oh Dios. No quiero ahogarme en mi humanidad. Tú eres mi sustento y tú mi creador. Y la última palabra la tienes tú. Señor, eres quien nos sostiene, eres quien nos da fuerzas y tú tienes en toda situación la última palabra, amén. Señor. Tú sabes lo que estás haciendo, amén. Y lo que vas a hacer, sí, en cada uno de amén. Nosotros. Sí, damos gracias, Señor, amén. Por este momento que sí, podemos compartir para adorarte también, Señor, donde podemos permitir que vos hables a nuestra vida en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, para que puedas hallar en nosotros oídos atentos, abiertos, corazones dispuestos para recibir, atesorar y poner por obra tu palabra. En el nombre de Jesús damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a tener unos minutos para compartir un tiempo de reflexión en la palabra de Dios. Y quiero invitarte que vayas al Evangelio de Juan, capítulo 6. Y vamos a leer allí un texto, vamos a compartir la palabra del Señor en esta hora, un texto muy hermoso. Jesús ha hecho un milagro, Jesús ha multiplicado panes y peces y multitudes allí han recibido, han sido parte de este milagro, pero Jesús luego se retira, se va a un lugar apartado y allí dice el verso 22 del capítulo 6 de Juan: al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo.
porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea el Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: Yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos?
Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: no os he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Amén a la palabra de Dios. Un hermoso texto. No quería obviar nada, quería leerlo todo. Luego comienza el capítulo 6, Jesús obrando un milagro de multiplicación. Se multiplican esos 5 panes, esos 2 peces y comen una multitud. Y vemos por lo que nos revela el texto que la multitud quiere más. Se acostumbraron a ese pan que los sació un día, pero al otro día había hambre nuevamente. Y Jesús se retira y sabe que la gente se va a acercar, la gente está interesada en la comida que ha percibido del otro lado del mar y les sigue hasta Capernaum y le encuentran a Jesús en una sinagoga. Como veíamos acá, el verso 59 nos dice que él estaba en este lugar. Y Jesús revela, cuando la gente viene, revela los motivos superficiales, los motivos, podríamos decir, carnales que tenía la gente. El verso 26 y 27, de cierto os digo que me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Le buscaban a Jesús porque buscaban saciar algo natural, buscaban saciar cosas superficiales. Y Jesús también les permite ver o les dice que ellos están ignorando lo que quiere decir ser salvo. De hecho, le hacen una serie de preguntas y una de ellas es: ¿qué debemos hacer? Y la Biblia claramente nos enseña en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versos 8 y 9, que no hay nada que podamos hacer, que nuestra salvación no tiene que ver con los méritos, no tiene que ver con nuestro obrar, no tiene que ver con lo que podamos hacer o dejar de hacer, sino que nuestra salvación la recibimos por gracia, es un regalo que no merecemos, pero esto es gracia de parte de Dios sobre nosotros y a esa gracia accedemos a través de la fe, creyendo. Y es más, si vamos un poco más allá, ese texto del libro de Efesios nos dice que la fe que nosotros necesitamos para alcanzar la gracia, la salvación en Cristo Jesús, es un regalo de Dios. Dios provee todo, absolutamente todo. Tú y yo simplemente tenemos que creer. Pero aquí la gente no lo entendía y Jesús mismo le dice: trabajen no por la comida que perece, ponen sus esfuerzos en las cosas de aquí, en las cosas naturales, sino por la comida que a vida eterna permanece. Cambien el enfoque de las cosas de aquí, triviales, de las cosas de aquí, naturales, que hoy las tienen y mañana las van a perder, que hoy van a saciar y mañana van a volver a tener hambre. Cambien el enfoque, cambien la mirada, dejen de buscar y perseguir todas estas cosas y ocúpense de buscar las cosas que a vida eterna las van a preservar y las van a tener. Ahora vemos allí que algunos le preguntaron: ¿qué debemos hacer? Y damos respuesta a la luz de lo que nos dice la carta de Pablo a los Efesios. Ahora, en el verso 30 vemos allí este grupo de judíos, de religiosos que empiezan de alguna manera como a querer increpar. Lo retan a Jesús, le hacen un desafío. Ahora que está tan de moda esta palabra, lo desafían a Jesús. Haz una señal. Y le recordaron, y aquí hay algo muy interesante, le recuerdan a Jesús lo que Moisés había hecho por ellos. Así como Moisés, que para los judíos era de los más emblemáticos y más altos referentes que ellos tenían. Ahora le dicen: así como Moisés hizo una señal en el desierto y nos dio el pan, nos dio el maná, haz tú una señal. Lo desafían a Jesús. Y Jesús pone en orden y tomando, Jesús tenía un cierto costado que es interesante, ¿no? Para poder enseñar, tomaba las propias palabras de quienes lo desafiaban y alguien dijo: no, esa espada se les volvía sobre ellos, porque por sus mismas palabras Jesús, tomando la iniciativa de ellos, les daba respuesta, y una respuesta sumamente interesante. Justamente la pregunta, la demanda de una señal y el comparativo que ponen, lo traen ahí a Moisés, lo ponen en la escena a Moisés,
y aquel episodio que relata el libro de Éxodo en el capítulo 16, donde Dios envía el maná en el desierto, Jesús toma de esta situación y elabora un mensaje. De hecho, del verso 32 en adelante vamos a ver un sermón precioso que lo podríamos titular tranquilamente Jesús, el pan de vida. Y Jesús allí se revela, muestra uno de los aspectos de su persona. Se muestra, se permite, se deja ver como el pan de vida, pero también va a revelar el proceso de salvación y el poder de la salvación en nosotros. 3 aspectos que brevemente quiero tocar en un momento. Los judíos lo desafían a Jesús y lo traen a Moisés. Hay un dato interesante. Ellos dicen, Moisés nos dio el pan. Y Jesús cuando cita, dice, Dios es el que les dio el maná. Por medio de Moisés, Moisés fue simplemente un intermediario, pero Dios fue el que hacía descender ese maná. Y ellos pedían el pan del cielo. Y Jesús usa esto como la base, como te dije recién, para el sermón que les va a compartir. Afirmar delante de los judíos que Jesús era el Hijo de Dios, para él fue una afirmación sumamente audaz, porque en la ley estaba estipulado que aquel que se hacía igual a Dios era una blasfemia para un judío, ¿no? Considerarse a sí mismo como Dios era una blasfemia, y esto ameritaba que la persona muera lapidada, que la persona muera apedreada. Ahora Jesús, con esa autoridad que ha recibido del Padre, se presenta y tomando como un símil, como un comparativo lo que era el maná, Jesús ahora se presenta como alguien mayor que el maná. Los judíos que lo desafían ponen el maná sobre la mesa y Jesús utiliza ese elemento, aquel pan del cielo que Dios había hecho descender en el desierto para alimentar a Israel. Ahora Jesús va a usar de esto como un símil. De hecho, aquel maná simbolizaba, era una figura, un tipo de lo que es y de lo que fue y es nuestro Señor Jesucristo. Te puedo compartir algunas comparaciones. Aquel maná descendía del cielo por la noche y Cristo vino cuando el hombre estaba viviendo en tinieblas. Caía como el rocío y Cristo vino nacido por obra del Espíritu Santo. La tierra no contaminaba el maná descendía y quedaba sobre la tierra y no lo contaminaba la tierra. Y de la misma manera Cristo fue sin pecado, separado de los pecadores. Aquel maná tenía una forma pequeña, redonda, blanca, mostrando 3 atributos de la persona de Cristo. Pequeña habla de la humildad de Jesús, habla también, lo redondo habla de la eternidad del Señor, y lo blanco del maná está mostrándonos la pureza de Cristo. Era de un sabor dulce aquel maná, como Cristo es dulce para aquellos que pueden confiar en Él. Debía recogerse y comerse, no se debía dejar ahí tirado, y Cristo debe recibirse y tenemos que apropiarnos por fe de todo lo que Él es, de su persona. La recibimos por medio de la fe. Vino como un regalo el maná ante una generación que estaba hambrienta y sedienta, y Cristo es el mayor regalo de Dios para el mundo. Había suficiente para todos. El maná no era escaso. Y Cristo es suficiente, más que suficiente para todos. El maná llegó un momento que fue despreciado por Israel, como Cristo fue despreciado. Y por el propio desprecio, el libro de Números nos dice que Dios envió serpientes que mordían a los israelitas en el desierto y morían. Y vinieron con el reclamo ante Moisés, y Dios le dice a Moisés: haz una serpiente de bronce, ponela en una estaca allí y ponela en un lugar elevado, para que aquel que sea mordido por la serpiente, cuando levante su mirada y vea aquella serpiente de bronce enclavada en ese madero, va a recibir sanidad. Esa serpiente prefigura también la muerte de Cristo en la cruz. Fíjate que todo lo que nos habla del maná nos está hablando de Cristo. Qué interesante, ¿no? Era alimento en el desierto y Cristo es el alimento en nuestro peregrinaje al desierto. Y podría seguir, la lista es extensa. Cristo, del verso 32 al 40, Jesús les dijo, verso 32, de cierto os digo, no dio Moisés
el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida. No a los israelitas como comieron ellos solamente. El maná alimentó a los israelitas. Pero el pan del cielo, Cristo Jesús, el pan de vida, alimenta a todos. Aquí no hay distinción entre israelitas y no israelitas. El pan de vida es para todos. De tal manera amó Dios al mundo. Y en la magnitud de su amor, de tal manera, el alcance de todo el mundo. Todos pueden pueden recibir y cobijarse y refugiarse bajo el amor del Señor, mostrado de una manera sumamente práctica a través de la vida del Hijo, a través de Jesús. Aquel maná que tipificaba a la persona de Cristo, dice ahora, Cristo descendió del cielo, Él es el pan que da vida al mundo. Y el verso 35 Jesús afirma, y luego lo afirmará en varias oportunidades más, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquel maná que comía Israel en el desierto, lo comía en ese día, pero al amanecer de un nuevo día había que ir y recogerlo nuevamente, porque había hambre, se hacía la digestión y era algo natural. Y luego el apetito volvía. Pero Jesús se pone aquí en escena como el pan que desciende del cielo, el cual una vez que lo probás, dice la Biblia, no hay más hambre, no hay más sed. Una vez que pruebo de ese pan de vida. Lo primero que vemos en el mensaje que Jesús le va a hablar a los judíos en aquella sinagoga es que allí en ese sermón del verso 32 al 40 Jesús revela su persona. En esta oportunidad, yo soy el pan de vida. Cristo es el pan de vida. Muchos quieren aquel maná que se comía en el desierto. Yo lo prefiero a Cristo. Porque la Biblia nos dice, y Jesús mismo, cuando Él se revela como el pan de vida, dice, el que coma de este pan no tendrá hambre jamás. El que coma de este pan no tendrá sed jamás. Pensá por un momento un alimento que pueda sustentarte de una vez y para siempre. No existe un alimento así en lo natural. Ahora, en lo espiritual, Cristo nos sacia de una vez y para siempre. Y cuando nuestra vida está saciada, cuando uno está lleno, no tiene deseo de comer otra cosa. Cuando nuestra vida espiritual es saciada por Cristo, cuando acudimos a Cristo. Por allí vamos a ver cómo es el proceso de la salvación, que es la segunda parte que quiero compartir de este mensaje. ¿Cómo alcanzo ese pan de vida? Por allí Jesús cita expresiones como comer y beber su sangre. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de esto? Bueno, lo primero que vamos a dejar en claro de lo que no es comer y beber su carne y beber su sangre. No está hablando literalmente Jesús. Por ende, esto si no sería una práctica de canibalismo. No está hablando esto claramente, nos dice el verso 63 que la carne para nada aprovecha, así que descartamos como primera, para dejar algo en claro, el comer su carne no tenía que ver con una práctica de canibalismo literal. Ellos dicen, ¿cómo vamos a comer? La ley nos dice que no podemos comer carne y sangre porque la sangre tipifica la vida, representa la vida de la persona. Pero Jesús nos dirá en el verso 63 que la carne para nada aprovecha. Así que descartamos que el comer su carne y beber su sangre sea una práctica literal, sino que lo que nos está hablando el comer y el beber tiene que ver con el creer, tiene que ver con el apropiarse por fe de lo que es Cristo Jesús para ti y para mí. Cuando Jesús te invita a comer su carne, beber su sangre, tiene que ver con que tú y yo podamos creer en su persona y por fe apropiarnos de esto, recibir lo que Él tiene para nosotros. Tampoco cuando Jesús habla de comer su carne y beber su sangre, está hablando de la cena del Señor. La cena del Señor Jesús la instituiría un año después. Todavía no ha sido establecido. Y bien nos dice la palabra de Dios que el comer, cuando participamos de la cena del Señor, no recibimos vida al participar el pan y la copa, sino que estos símbolos son un memorial. Cuando participamos de la cena del Señor, lo que estamos haciendo es recordar la obra de Cristo en la cruz y renovar nuestra esperanza de que Cristo
viene pronto. Esto lo podemos leer en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11. Entonces, lo que no es el comer su carne y su sangre, no tiene que ver con algo literal, no tiene que ver con la cena de comunión, sino que tiene que ver con recibir la vida de Cristo, recibir de Él, creyendo, apropiándonos por fe de todo lo que Él tiene para nosotros. Esto lo podés leer del verso 53 al 65 del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Ahora, en ese proceso de la salvación, podemos ver aquí del verso 43 en adelante, Jesús les respondió y les dijo: no murmuren entre ustedes. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Hay una pregunta interesante que podemos hacernos. ¿Quién busca a quién? Muchos de nosotros quizás hemos crecido con esta idea. Yo vine a Cristo, yo entré por las puertas de una iglesia, yo acepté, yo tomé la iniciativa. Pero aquí el texto nos permite ver algo interesante, que la iniciativa de salvar comienza en Dios. Por eso es el pan que desciende del cielo y da vida. Cuando los judíos le dijeron: Moisés nos dio a comer, Jesús los corrige y le dice: no les dio Moisés de comer, sino Dios, el Padre, es el que hizo descender. La iniciativa de salvación comienza en Dios el Padre. Y Él, porque decide salvarnos, porque quiere salvarnos, envía a su Hijo. Y Jesús dice: nadie puede venir a mí si el Padre no le envía, si el Padre no lo trae. Es interesante tomar un momento para reflexionar en esto. Cuando leemos la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3, verso 11, mira lo que nos dice la palabra de Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y esa justamente es la condición del pecador. El pecador, por iniciativa propia, por ese estado de pecado en el que se encuentra, por iniciativa propia, por voluntad propia, creo que la palabra es por iniciativa, por decisión, no busca a Dios. Porque la misma Biblia dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Así que vamos a dejar a un lado esa apreciación con la que muchos hemos crecido. Yo decidí buscar a Dios. En realidad es el Espíritu Santo el que nos ha inquietado y ha usado de la palabra que alguien nos ha predicado, nos ha hablado, a uno que no sea a través de una palabra escrita, de una palabra que hemos oído. Nos puede dar testimonio Dios mismo con las cosas que Él ha creado. La misma carta a los Romanos allí nos permite ver que las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles para nosotros a través de todo lo creado. Es decir, que la creación da testimonio del Creador. ¿Acaso no nos dice el Salmo 19? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Podríamos usar otros términos. Los cielos dan testimonio. Ahora, cuando ellos testifican, ¿quiénes son los que escuchan? Si te tomas un momento y contemplas un cielo estrellado por la noche, vas a darte cuenta de cómo Dios te habla. Alguien ha creado en su grandeza lo amplio, que para nosotros es interminable, del cielo. Dios lo ha creado. Y como un artista que pinta sobre un lienzo, me lo imagino al Señor pintando con todo su brillo cada una de las estrellas que vemos en el inmenso cielo. Los cielos dan cuenta, dan testimonio del Creador. Ahora, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El hombre pecador por iniciativa propia no se acerca. Dios le trae. Amén. Recuerdo cuando estudiaba en el seminario, cuando estudiábamos sobre la salvación y cómo es la obra de la salvación. ¿Qué rol juega el Espíritu Santo en nuestras vidas? Y allí aprendíamos que el Espíritu Santo nos hace voluntarios al llamado de Dios. Es decir, nosotros recibimos, estamos expuestos a la palabra de Dios, alguien nos comparte el mensaje de Jesucristo
Y el Espíritu Santo nos hace voluntarios. ¿Qué quiere decir nos hace voluntarios? ¿Nos lleva a regañadientes? No, no es ese el sentido del hacernos voluntarios, sino que pone en nosotros el deseo de oír y de acudir en pos de ese llamado. Ahora va a estar en cada uno de nosotros. Si nos rehusamos, si cerramos nuestro oído y nuestro corazón a lo que el Espíritu Santo habla, o si permitimos y acudimos en pos de ese llamado. Aquellos que hemos acudido en pos de ese llamado, hoy damos gracias al Señor de aquella decisión que pudimos tomar. La mejor decisión. Ese es el proceso de salvación. Hay un texto que quiero compartir en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13 y 14. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación, es decir, a través del Espíritu Santo. Aquí está lo que hablábamos recién, los puso aparte, y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios conoce todo desde el principio. Nos ha escogido la presencia, el conocimiento de todas las cosas que Dios tiene. Ahora, yo puedo o no acudir a ese llamado. El Espíritu Santo nos ha sensibilizado y tomamos la decisión. Y por fe creemos en el Evangelio que se nos ha anunciado. Allí están todos los elementos sobre la mesa. Aquellos que permiten y acuden, sensibilizan su oído y le dicen, sí, Señor, reconozco que tú me estás llamando, que así no puedo seguir. Esos son los que el Señor ha traído. Y damos gracias a Dios porque esto sea de esta manera. Amén. Jesús dice, nadie puede venir si el Padre no le ha traído hacia mí. Y este es el proceso de la salvación, ese atraer a los hombres, como Dios de alguna manera obra en nosotros. Y por último hablamos del poder de la salvación, ¿no? El comer y el beber su sangre. Y esto lo vas a ver del verso 53 al 65. ¿Qué implica para nosotros comer, beber su sangre? Es creer y apropiarnos por fe de todo lo que el Señor tiene para nosotros. Este mensaje trajo sus resultados. Hubo quienes resistieron el mensaje. Hubo discípulos, que no son los 12 discípulos en el contexto de este pasaje, tiene que ver con seguidores. Hubo quienes le seguían, aquellos que habían venido por lo superficial tal vez, que habían venido por los panes y los peces. Ya el mensaje no era tan atractivo. Ya implicaba bucear en las profundidades para descubrir la riqueza espiritual de las palabras. Mis palabras son espíritu y son vida. Ellos querían panes y peces, pero Jesús está mostrando algo mucho más profundo, un alimento mucho más interesante. Y aquellos que no lo entendieron, dice que se volvían tras sus pasos. Y vuelto a los 12, ustedes también se quieren ir. Y Pedro exclama una expresión, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Allí, en esa respuesta, podemos ver a alguien que ha entendido lo que Jesús estaba enseñándoles. Amén. Agradecemos al Señor en esta hora. Damos gracias a Dios porque hemos podido compartir estos minutos de reflexión, estos minutos de palabra de Dios. Vamos a orar y tomamos también este momento para orar por todas las peticiones, amén, por todas las necesidades que tal vez pueda haber en tu vida, en tu familia, en el hogar, amén, aquellas peticiones que nos vienen acercando. Amado Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, estamos más que agradecidos por un nuevo encuentro que podemos celebrar a través de las redes sociales, a través de la radio. Hemos compartido tu palabra, te hemos adorado, tú eres el pan de vida, a ti acudimos, te recibimos a ti, porque tú sacias por completo toda necesidad de nuestro ser. Sí, Señor. Señor, pero también aprovechamos en esta oportunidad para elevar nuestra oración por aquellos que están en necesidad. Sí, oramos por toda petición, oramos, Señor, por los pedidos que nos hacen llegar, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por aquellos que están en enfermedad, aquellos que están en dolor.
para que sean consolados y reciban sanidad en esta hora. Oramos en el nombre de Jesús por una intervención de tu parte sobre sus vidas. Padre, clamamos por sus vidas para que ese bálsamo de lo alto sea descendiendo sobre ellos, Señor, y los cuerpos sean sanos, Señor, sean fortalecidos los que están en debilidad. En el nombre de Jesucristo, oramos por sanidad, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Oramos por aquellos, Señor, que están atravesando situaciones, Señor, difíciles. Padre bueno, aquellos que están en una situación económica tal vez compleja, difícil. Padre bueno, que experimenten en sus hogares la provisión que viene de lo alto. El Dios que todo lo provee, Señor, el Dios todopoderoso, sea una realidad para ellos en sus hogares. En el nombre de Jesús. Oramos, Señor, para que experimenten en estos días, Señor, un milagro, para que experimenten, Señor, la provisión en el nombre de Jesús. Suple en medio de toda necesidad, Señor. Suple en medio de esos hogares, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos para que tu gloria, Señor, pose sobre cada hogar, sobre cada familia y reciban un milagro, Señor, de tu parte. Oramos, Señor, por aquellos que están en estado de vulnerabilidad. Oramos, Señor, por los niños. Oramos por las mujeres. Oramos por aquellos que sufren maltrato, Señor. Aquellos que sufren violencia. En el nombre de Jesús. Por tu cuidado sobre ellos, Señor. Un especial cuidado sobre sus vidas, Señor. Preserva no solo el corazón de ellos, sino también, Señor, la integridad física de sus vidas. En el nombre de Jesús. Oramos, Señor. Oramos por tu iglesia, Señor. Oramos por tus hijos. Para que, Señor, ese renuevo, ese avivamiento, Señor, venga, Padre, sobre aquellos que te buscan. Despierta el hambre. Despierta la sed, Señor. Despierta ese anhelo ardiente de buscarte cada día más, Señor, porque allí sabemos que tú vas a suplir al que tiene hambre y sed. Sean días donde sean renovadas las fuerzas, pero también, Señor, siga el fuego de tu Espíritu encendiéndose en los hogares, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos oír tu palabra, Señor. Bendito eres tú, Jesús. Gracias, Jesús, por hablarnos. Amén. Estamos confiados, Señor, en que cada palabra que ha salido de nuestros labios, Señor, donde hemos puesto, Señor, las peticiones, las necesidades, sabemos que tú traerás respuesta, que tú estás obrando, Señor. Tú tienes, como cantábamos hoy, Señor, la última palabra. Amén. Y confiamos, Señor, en lo que vas a hacer, Padre. Depositamos en ti nuestra confianza, no en las personas, solo en ti, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Creemos en tu poder, Señor, en lo que estás haciendo en este tiempo. Sí, Señor, amado. No importa, Señor, cuán grande sea el problema, cuán grande sea la dificultad, nuestra esperanza sigue puesta en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y queremos esperar con paciencia, gloria a tu nombre, confiando, Señor, en lo que tú estás haciendo, Señor. Te necesitamos. Bendice esta ciudad, bendícela con tu presencia, Padre. Obra, Señor, en las vidas, en los corazones de aquellos que están escuchando por primera vez esta reunión, que la están escuchando por la radio o la están viendo por las redes, Señor. En el nombre de Jesús. Bendito Dios, tú los puedes alcanzar con tu amor, los atraigas a tus brazos, Señor, Padre, y puedan conocerte, Señor. Sí, Señor. Así como un día nosotros te conocimos y nuestra vida fue cambiada por completo. Bendito eres tú, así Jesús. Creemos que en este tiempo tú llegarás a hogares, Señor, y allí transformarás vidas, transformarás hogares, familias. Restaurarás, Señor, todo aquello que el enemigo ha roto y ha dañado, Señor. En este tiempo tú traes algo nuevo, Señor, para esta ciudad, para aquellos que te creen, Señor. Aleluya. Oramos y bendecimos, Señor, cada uno de los que va a ver, Señor, este tiempo, esta reunión que estará compartiendo, Señor. Gracias te damos porque tú te estás manifestando en cada vida, Señor. Gracias, Señor, por tu obrar, por tu amor, Señor. Porque en ti estamos confiados. Nuestra esperanza está puesta en ti. Sabemos que no seremos defraudados. Aleluya. Que tú eres fiel, que tú eres verdadero, que tú eres nuestra provisión y que en ti encontramos palabra de vida eterna. Y que no nos podemos ir a ningún lado
solo venir ante ti, Señor, Oh, porque bendito tú eres tú, tienes Jesús. todo lo que necesitamos. Gracias. Aún en estos tiempos Sí, de Señor. dificultad, En el nombre todo de lo Jesús encontramos oramos. en ti. Te damos gracias por Gracias, este Padre tiempo del cielo. compartido, por esta reunión, por Gracias, lo que hemos Señor. vivido, por lo que disfrutamos, Señor, de tu Aleluya. presencia, porque, Señor, nos vamos llenos de tu presencia. Aleluya. Tú has Sí, hablado Señor. a nuestro interior, Señor. Nos has renovado. Sí, Padre. Gracias. Y así, Señor, disfrutamos de tu presencia. Gracias, Jesús. Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Hemos llegado al final de este nuevo encuentro. Agradecemos al Señor por tu vida, por tu compañía. Amén. Puedes enviarnos tus comentarios también allí en el chat tanto de YouTube o de Facebook, dependiendo por qué red social nos estés acompañando, o también nos puedes escribir. Iglesia El Faro Carlos Casares, en Facebook, en YouTube, ese es el link como nos vas a encontrar. Nos seguís por la 106.5 para aquellos que viven aquí en la ciudad de Carlos Casares y en los alrededores. Y recordad que estamos compartiendo también los servicios presenciales aquí en nuestra iglesia, en nuestro salón ubicado en Avenida San Martín, esquina Rondó, en la ciudad de Carlos Casares. Viernes, sábados y domingos, 20 horas, reuniones presenciales. Los cupos son limitados. Aquí al pie de pantalla te dejamos un número, el número para que puedas reservar tu lugar para vos, para tu grupo familiar. Con cumplimiento de protocolo estamos allí celebrando en este lugar. Damos gracias a Dios que pudimos abrir las puertas también y queremos invitarte para que vos seas parte también de las reuniones. No dejes de comunicarte, de reservar tu lugar. Será hasta un próximo encuentro, Amén. si así Dios lo permite, que el Señor siga bendiciendo tu vida.